¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gamusinos de la Historia en búsqueda de la riqueza cultural de México. Nos encontramos en un recinto muy especial que es la Casa Juárez, Museo de la Lealtad Republicana, aquí en la ciudad de Chihuahua. Tenemos hoy un invitado especial para hacer una entrevista. Se trata de don Javier Félix Muñoz, el tataranieto del general Luis Terrazas Fuentes, al cual pues le damos la bienvenida a este espacio. Gracias, don Javier, por su presencia. Nos acompaña de igual forma mi colega, el maestro Jorge Cimental. Jorge. Querido Gabriel, don Javier Félix Muñoz, qué gusto que esté aquí con nosotros en este lugar tan emblemático de la ciudad de Chihuahua. ¿Qué digo de la ciudad de Chihuahua? De la patria misma. Aquí fue Palacio Nacional, aquí estuvo la República Itinerante. Ahora en esta bulliciosa Avenida Juárez, de la capital del estado grande, pues qué mejor marco que platicar con el descendiente, el tataranieto de una de las figuras más importantes del estado de Chihuahua, muy relacionada con la historia de Chihuahua, vamos a decirlo, polémico, porque es una figura polémica, pero cuando una figura es polémica e histórica, ¿qué es lo que se necesita? Abordar las fuentes oficiales, las fuentes familiares y diversos tipos de métodos de historiografía para conocer más a la persona. Y ahora tenemos el privilegio, querido Gabriel, de tener con nosotros a un tataranieto de este personaje tan importante de la historia nacional, porque hay dos etapas muy importantes del general Terrazas Fuentes, nacido en estas tierras, pero pues obviamente tenemos que abordar todo desde el principio. Muy bien, pues sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a don Javier, haciendo una pregunta pues muy importante para nosotros. ¿Cuál era esa relación que se tiene con el general, esa relación familiar, esos recuerdos que usted pueda tener y que nos quisiera compartir aquí en el programa, don Javier? Los primeros recuerdos que yo tengo del general, además de lo que me platicaba, es que en la escuela que yo estudié, la secundaria del Instituto Regional de Chihuahua, alguna vez algún maestro de historia lo mencionó como un cacique. Y pues yo no sabía que era un cacique. Y me puse a investigar y dije, entonces era una persona muy mala, algo tenía de que no checaba bien, ¿verdad? Ya con el tiempo, pues yo me di cuenta que eso era una caricatura, era una deformación de la historia. Y pues ya conocí por la familia y por lo que yo me puse a estudiar que don Luis pues no era la persona arrogante o farsante que como lo presentaban, ¿no? Que yo no soy Chihuahua es mío, es lo único casi que se sabe, el 99% de su avanzilidad, y no saben más ni qué hizo, ni cuál fue su importancia en la guerra imperialista, porque no saben nada más. Entonces, por eso, este programa de ustedes, de Gamusinos de Chihuahua, pues creo que puede aportar mucho. De lo que yo me acuerdo, pues, tengo una fotografía por ahí que está mi mamá, una niña en ese tiempo de unos 4 o 5 años, era más chica la fotografía y estaba Luis al centro y pues, la familia de ese tiempo. Lo que yo puedo decir, digamos, de don Luis, que yo no lo conocí personalmente, yo nací en el 47 y murió en el 23, o sea, casi cerca de los 100 años. A pocos meses de la muerte de vida, o sea, vivieron poca diferencia. De muerte natural los dos, bueno, de muerte natural don Luis y de muerte de balazos Villa, ¿verdad? Natural. El mismo año se fue. Y a los poquitos meses de diferencia, ¿verdad? Entonces yo lo que recuerdo, digamos, yo puedo decir es el patriotismo que yo aprendí de mi madre. Mi madre, por Rosa María Muñoz Terrazas,
abuelo, hija de mi abuelo Jorge Muñoz Terrazas, que fue la albacea de Don Luis. Ella, por una revolución, se tuvieron que emigrar, ¿verdad? Don Luis y todos los demás. Y nació en El Paso, le tocó nacer en El Paso, o sea, era ciudadana norteamericana por nacimiento. Y ya grande, pues se dio cuenta, cuando ya viven allá tantos años, allá vio su adolescencia y ya se viene acá a Chihuahua, ¿no? Se la traen con mis abuelos. Se dio cuenta que pues ella no era mexicana, pero era mexicana. Entonces fue a Estados Unidos y renunció a la ciudadanía norteamericana y después pues hizo todo el proceso para hacerse nacionalizarse mexicana, ¿verdad? Y me contaba mi mamá, ya falleció de 98 años, que no fue fácil para ella renunciar a la ciudadanía norteamericana, o sea, no por ella, sino por los hijos, que le intoleraron allí, pero bastantes horas. Pues, ¿cómo renuncias a la barra y las estrellas? Sí, muchos quieren hacerse norteamericanos y usted está renunciando, o sea, pues no sé, la Como verdad que no les cuadró, ¿no? la veía como comunista, que sé qué se imaginaría que era, ¿verdad? Pero total que ella, eso no lo platicó mi mamá, ¿verdad? Entonces, todavía ya muy grande, estaba, pues ahí, me iba yo a visitar, y si tocaban en la televisión el himno nacional, decía, pares hijos, están tocando el himno nacional, o sea, fue la televisión, pares y padres, decía. De lo que decía su señora madre. Sí. Estaba tocando en la televisión, ¿verdad? Por alguna razón. Y no entendía esto, no le hacía caso, ¿verdad? Entonces, ese fue, digamos, la edición familiar que yo te puedo decir de eso, ¿verdad? Más cercano. Don Javier, ¿y qué le platicaban su mamá, algunos tíos, de esas historias que van de boca en boca y de generación en generación sobre la personalidad de don Luis Terrazas Fuentes, el general Terrazas? En la familia, pues una familia grande, ¿verdad? O sea, siempre hay diferentes personalidades, ¿no? O sea, y de los que yo conocí, o sea, mi mamá, pues, la persona que más cercana para mí, como te decía, ella era una niña, pero lo que había un sentimiento o algo incomprensible de por qué el estado de Chihuahua principalmente, las personas en general, no tenían una buena apreciación de Don Luis, o sea, tenían una apreciación desvirtuada, ¿verdad? Y te puedo decir esto porque Jesús Vargas Valdés, el historiador, uno de los principales, para mí el más importante, era un buen amigo mío. Alguna vez me comentó, ¿verdad?, que todavía en vida mi mamá, cuando estaba plenamente consciente, pues mi mamá en ese tiempo tenía como 80 años, 80 y tantos. Pero listos, Jesús pues ha investigado bastante. Luis y de Chihuahua. Que por cierto me comentó cómo era Chihuahua en ese tiempo. O sea, mucha gente se imagina erróneamente que Chihuahua en la época de Luis estaba muy atrasado aquí en Chihuahua y por eso se hizo la revolución aquí en Chihuahua, porque había mucha pobreza. No. Todo lo contrario. Chihuahua en la época de general era la región económica más próspera de todo México, sin ninguna duda, con menos desempleo, con trabajos relativamente bien pagados para como era esa época, muy mal pagados cuando se debían de pagar, pero para como se pagaba en otras partes, pues aquí estaban en apoyo. Aquí no era el esclavismo del sur, de las haciendas ingenieras allá en aquí nunca hubo eso, ¿okay? Por razones geográficas también, porque estando cerca de la frontera, pues desde ese tiempo ya mucha gente había comunidad, o sea, pues no tenía trabajo aquí,
Luis íbamos a Estados Unidos y conocían otro mundo, sabían cuánto se pagaba. Y las condiciones económicas de Chihuahua eran mucho mejores, ¿verdad? Pero para no perder el punto de Jesús, Jesús me dijo que si podía entrevistar a mi mamá, que hablara conmigo. Yo dije, oye mamá, un amigo se llama Jesús Vargas, quiere entrevistarte sobre lo que dice. No, ¿por qué no quiero? Porque nunca dicen la verdad. Nunca dicen la verdad. Entonces, no creo que hubiera sido el caso de Jesús, ¿verdad? Porque no lo conozco bien. Yo creo que él sí hubiera dicho la verdad. O sea, porque lo conozco bastante bien. Pero pues, eso es, digamos, lo que yo conocí en mi familia. Don Javier, de lo que usted menciona, que creo es un punto muy relevante, lo que era el tener en empleo dentro de las haciendas que tenía don Luis, se calcula que eran 10,000 personas bajo su cargo, atendiendo cada una de estos espacios. ¿Es correcto el número más o menos en esa proporción? No creo que sea, no tengo el dato exacto, pero no me parece extraño que fuera así. El estado de Chihuahua tiene 25 millones de hectáreas. Y don Luis, hasta donde yo me acuerdo, pues tenía como 2.600.000 por ahí, en todas las haciendas juntas. Pero hay que recordar que eso fue las que llegó a tener.